Hola, buenas. Esta es una presentación de la materia Estudios Sociales, tema de la caída del Imperio Romano de parte del profesor Brian Madrigal Calvo. Tema declive o caída, sinónimos del Imperio Romano. Primero hay que entender, bueno, un poco de forma muy general, que el Imperio Romano fue una etapa gobernada por emperadores. ¿Eso qué significa? El emperador era visto no, sino que también en la práctica era un dictador, poder absoluto, tenía poderes políticos, administrativos, religiosos y militares. El año en que inició el Imperio Romano fue el año 29 antes de Cristo. El primer emperador se llamó, lo vamos a señalar aquí, Octavio Augusto. Fue el primer emperador de Roma. ¿Y cuándo fue que terminó el Imperio Romano? En el año 476 con el emperador Rómulo Augusto. Augustulo. Importante señalar y destacar aquí que el primer emperador, bueno, fue Octavio Augusto. Pero, ¿qué significa en realidad el nombre Augusto, el título? Augusto se le denominaba así a los emperadores, que significaba elegido por los dioses. Elegido por los dioses, Augusto era un representante de poder. Todas las decisiones que tomaba el emperador era de respetar, y era el que gobernaba todo el poder político, militar, social, y religioso en el imperio. Tres formas de gobierno: uno, monarquía; dos, república; y tres, imperio. El primer gobierno fue una monarquía, que significa que es gobernada por un rey. La segunda forma de gobierno fue república, que fue gobernada por instituciones como el Senado, que digamos, entendémoslo hoy como la Asamblea Legislativa o, u otros gobernadores. Y el tercero y último forma de gobierno fue el imperio, que significa que fue gobernado por emperadores, ¿verdad? Como Octavio Augusto. Ellos le llamaban imperator. De ahí el nombre emperador. Imperator se refiere al nombre de emperador. Tres etapas del Imperio Romano. La primera etapa, Alto Imperio; segunda etapa, Bajo Imperio, que inició con el siglo III después de Cristo; y la tercera etapa, que fue la etapa final, la caída del imperio. El Alto Imperio se le conoce como la parte de progreso o desarrollo, donde el imperio tuvo su máximo poder de conquistar tierras. ¿Qué era un imperio? De ahí, por eso el nombre imperio, porque era un grupo o un territorio que tenía mucho poder para dominar, conquistar territorios, buscar esclavos y apoderarse de otros territorios, ¿verdad? Eso se sucedió en el Alto Imperio. Pero como todo, ¿verdad? Proceso o todo gobierno le puede ir bien, pero tuvo su baja, que ahí entra en la segunda etapa. La segunda etapa, llamada Bajo Imperio, inició en el siglo III después de Cristo. Esto es importante. Siglo III después de Cristo inició el Bajo Imperio. ¿Qué significa eso? ¿Por qué motivos? Bueno, ya vimos que el emperador, como Octavio Augusto o varios emperadores, eran de gran respeto, pero fueron perdiendo credibilidad, aumentando los impuestos, hubo corrupción, pleitos entre ejércitos militares, también, como siempre, extranjeros, invasión de tierras que le llamaban bárbaros. Todo ese proceso se dio en el Bajo Imperio. Fue lo contrario al Alto Imperio, que el Alto Imperio significó desarrollo. Y la última etapa, ahí es la etapa final, lo que se le conoce como la caída del Imperio Romano. Porque uno se pregunta, o tal vez nos preguntamos, ¿cómo un imperio tan poderoso como el Imperio Romano, que gobernó toda Europa, o sea, fue uno de los más importantes en el mundo, cómo llegó a caer? Precisamente por estas razones que lo vamos a ir ahondando.
Pero ¿cuál fue? Las causas de esa caída: debilitamiento del gobierno, pérdida de credibilidad del emperador, como todo. Imagínense un presidente que puede ser bueno, pero al final va perdiendo su poder, legitimidad y todo. Agotamiento de tierras, ya no había muchas tierras que conquistar, y divisiones entre al interno del imperio. Tercera causa, altos precios, pocos esclavos. ¿Para qué ellos usaban los esclavos? Pues bueno, trabajar las tierras, venderlos. Los esclavos, digamos, simplemente eran productos de mercadería, y también que toda la vida existido los impuestos. Y ahí pues golpeaba siempre a los más pobres, y siempre los ricos se beneficiaban, pero la gente se cansa de eso. Eh, una cuarta causa de la caída del Imperio Romano son los bárbaros. Los bárbaros, la invasión de los bárbaros. ¿Qué eran los bárbaros? Eran pequeñas tribus que se ubicaron en la frontera norte del Imperio Romano. Ellos eran extranjeros, pero ellos aprovecharon de esos problemas que estaba pasando el Imperio Romano, ¿verdad? Pleitos, agotamientos, debilidad del emperador, entre otros aspectos, y los bárbaros fueron poco a poco apoderándose del Imperio Romano. Y por último, una que dio ya como el punto final de la caída fue la división del Imperio Romano, eh, que fue en dos aspectos: la parte oriente y la parte occidente, ¿verdad? Que como lo podemos ver aquí en el mapa. Aquí está la parte oriente, que lo encierro con rojo, y la parte de occidente con color azul, que en la antología lo pueden ver más detalladamente.